buenos días, muy buenos días. Hoy te doy gracias, Señor. Gracias por todo. Gracias por mi existencia, gracias por estar viva. Gracias, Señor, te doy por la salud, que en medio de esta pandemia hasta el momento yo y mis más cercanos, me refiero a mi familia cercanita, mi mamá y mis hermanos y mis sobrinos, estamos sanos, gracias a Dios. Disculpen, es que me lavé la cabeza, que ya ustedes saben, esto me da un poquito de alergia. Te doy gracias, Señor, por todo. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias por tus bendiciones. Mis hermanos, hoy he estado desde ayer realmente pensando en las muchas y muchas veces que nosotros, al caer en pecado, o lo que es lo mismo, en desobediencia, nosotros no nos percatamos de que abrimos puertas, de que estamos alejándonos de la presencia de Dios. Hermanos, el pecado es muerte. Dios es vida, Dios es luz. Y el pecado nos lleva a la muerte y nos lleva a las tinieblas. El pecado no quiere nada con Dios. El pecado realmente a quien nos acerca es al diablo. De hecho, es obra de él. El pecado es obra de él. Nos utiliza a nosotros para alejarnos de la gracia de Dios a través de esos hechos. Pero yo estaba pensando en que nosotros no nos ponemos a pensar muchas veces las consecuencias del pecado, que es muerte, que nos aleja de su presencia, de la presencia de Dios. Es una muerte espiritual. No nos damos cuenta que con todo eso nosotros estamos llevando a nuestras vidas a que fuera de la presencia de Él se alejen las bendiciones también. Yo estaba leyendo en la palabra las muchas, señores, miren, de la conducta del pueblo de Dios en el trayecto al salir de Egipto, Moisés y luego Josué en el pueblo de Dios. En esa trayectoria, nosotros tenemos muchas oportunidades ahí de aprender sobre el comportamiento de nosotros frente a Dios. Allí en ese entonces, por supuesto, eran acciones diferentes porque era el mismo Dios que trataba con ellos. Era un Dios que tenía que presentársele a ellos en muchas ocasiones fuerte, guerrero, justiciero. No era fácil porque ellos temían de Dios de manera espiritual, de manera de respeto, pero también temían a sus decisiones, a su brazo, a su mano. Y efectivamente allí se veía claramente cómo cada acción en contra de la voluntad de Dios y cada desobediencia tenía una reacción casi de inmediata. Lo vemos con el mismo Moisés que no vio la tierra prometida, con la hermana de Moisés como cayó enferma. Lo vemos a través de todo el trayecto cuando uno de ellos pecaba o se alejaba de la obediencia o no obedecía, para ser más fácil, no obedecía. Dios dejaba ver su mano. Y nosotros creemos que eso se quedó ahí.
Real y efectivamente nosotros en este tiempo podemos ver de la misma forma, quizás no la misma, de la misma manera, pero no quizás de la misma forma. ¿Cómo? Bueno, quizás hoy ustedes no ven cómo alguien muere de un rayo porque pecó. Quizás no vemos cómo mueren niños y mujeres en medio de un acto justiciero después de una desobediencia de los padres. Porque, ¿verdad? O no vemos cómo caen pueblos que son idólatras. Porque si actualmente Dios hiciera desaparecer un pueblo completo idólatra, un pueblo que hace idolatrías a través de otros dioses y de otras creencias y de piedras y de energías y de astros, desapareciera muchos países, muchos pueblos. Si ustedes cogen a un pueblo y dicen, no, Hilda, pero es que en ese pueblo no todos son brujos o no todos son desobedientes, pero acuérdense que en ese tiempo él hacía desaparecer pueblos por el simple hecho de que estaban en la tierra prometida y que eran idólatras, y la mayoría de ellos el pueblo era idólatra porque su rey era idólatra y porque a eso era lo que estaban acostumbrados. Eso era lo que le enseñaban. Si usted cogía un pueblo de eso y probablemente lo evangelizaba, quién sabe, pero el Señor no dejaba rastros. Y actualmente nosotros no tenemos la capacidad de ver la mano de Dios, cómo actúa después de una desobediencia nuestra, pero sí actúa, sí actúa, y nosotros no nos damos cuenta. Nos vivimos quejando porque cosas no nos salen bien, nos vivimos quejando porque no tenemos respuestas positivas para esto o para aquello, y no nos damos cuenta de que estamos en desobediencia. De la manera más natural del mundo, una persona habla del aborto, que es un asesinato, y cree que se va a quedar así todo. Probablemente tú no veas la respuesta de Dios en este instante como quizás lo hubiese visto en la época de Moisés o de Josué, donde una persona se le decía que no tomasen ningún, por ejemplo, para poner un ejemplo, ningún tesoro, ninguna joya o oro de los pueblos que ellos conquistaban o que ellos con los que tenían guerra y ganaban para ir adentrándose a la tierra de Canaán, a la tierra prometida. Y de inmediato esas personas veían la mano de Dios, cómo su vida cambiaba, cómo su vida desmejoraba, cómo el Señor inmediatamente le hacía saber que ellos estaban en desobediencia, habían desobedecido, habían pecado, porque lo que se hace al desobedecer a Dios es un pecado. Entonces, quizás no lo vemos así tan rápido o de inmediato, porque nosotros no nos damos cuenta en este bullicio de vida que llevamos. Pero sí, efectivamente, cuando nosotros desobedecemos a Dios, hay una respuesta en nuestra vida. Que no nos demos cuenta, que no nos percatemos, que no lo veamos, es otra cosa. El Señor tiene reglas, el Señor tiene mandatos, Dios tiene unas leyes a obedecer, a cumplir, a regir, y nosotros nos burlamos de eso. Nos burlamos muchas veces. Nos burlamos, no le hacemos caso, no estamos obedeciendo a Dios y creemos que vamos a seguir
Bien, si a usted los mandamientos, la ley de Dios le dice, no robarás, por ejemplo, y usted en su trabajo se lleva las páginas o las hojas de impresión, eso es un robo, mi hermano. Si a usted en los mandamientos le dice, no matarás, y usted muy elocuentemente e inteligentemente, con una capacidad impresionante, expone que el aborto bajo las 3 causales y las 7 enmiendas y la 18 decreto, amigo, eso es un asesinato y es un pecado, y es un pecado mortal. En lo único que Dios es ligero es en misericordia y en perdonar. No importa la gravedad del pecado, no importa la gravedad de tu desobediencia, Él siempre está presto para recibirte, perdonarte. Pero cuando nosotros pecamos e insistimos en mantener ese camino de pecado, de desobediencia, mis hermanos, las consecuencias las vamos a ver. Nosotros en ese tiempo, sería bueno que ustedes leyeran un poquito de ese trayecto del pueblo de Dios en ese desierto, aún dentro ya de la tierra de Canaán, lo que le costó a Dios recoger ese pueblo que estaba suelto, solamente actuando como marionetas de reyes, y hacerlo una ciudad con libre albedrío, pero con mano dura, para que se conviertan en una ciudad, en su pueblo soñado. Una persona desobedecía hoy y luego se veía, gente que morían ahí, que la tierra se lo tragaba, personas que le caía lepra, otras que era fuerte, porque él tenía que hacer un ejemplo para que los demás entendieran que el pecado lleva a la muerte y que el pecado y la desobediencia no le agrada a Dios. Pero actualmente es igual. Es lo mismo de otra manera, en otra forma, pero es lo mismo. Usted desobedece a Dios, usted está pecando o estamos pecando, y el pecado nos lleva a la muerte. Jesús murió por nosotros y eso lo hace diferente. Tú tienes la posibilidad del Calvario, de que esa sangre que vertió Jesús en esa cruz, cada gota, cada sufrimiento, cada dolor fue por ti, por todo eso. Por eso no quiere decir que tú estás exento de que si permaneces en pecado, de que si mantienes la desobediencia a Dios Padre, no vas a sentir la mano de las consecuencias. Nosotros no podemos ir por la vida haciendo y deshaciendo, tomando los mandatos de Dios, las reglas del buen comportamiento como ser humano, como buen cristiano, y seguir campantes. No. ¿Cuántas veces yo he escuchado, mira cómo viven ellos, después de robar, después de matar, después de hacer esto, de hacer lo otro, y viven bien? Vamos a hacer lo mismo, porque total, hermano, miren, el Señor es justo, y la justicia de Él nosotros la vamos a ver
tarde o temprano. Preocúpate tú por tu obediencia y por tu estar en regla con Dios. Pero sí les digo, señores, ya para finalizar, la desobediencia, el mal camino, el pecado, te apartan de Dios, te llevan a la muerte espiritual. Y lo más importante, que es lo que no vemos, tiene consecuencias en tu propia vida. Si no lo has visto, ya lo vas a ver. Tiene consecuencias. Tiene consecuencias. ¿Cuáles serán? No sé. No hay nada escrito que te diga, por un robo de un pollo son 3 días sin comer. Por un robo, por un chisme que le creaste a la vecina, son 7 vueltas a la redonda. No. Dios es misericordioso, pero también es justo. Y es un Dios de orden. Es un Dios de orden. Usted está en un momento de desobediencia. Usted está haciendo lo que le desagrada a Dios. Su vida no va a seguir igual. Ya de hecho, no estar en gracia con Dios es algo bien grande. Porque nosotros no sabemos cuándo el Señor nos va a llamar y debemos estar preparados. Que el Señor le bendiga, que les dé luz para ver en qué estamos desobedeciendo a Dios, para evitar que nuestras vidas se vean afectadas de alguna forma. Porque cuando nuestra parte espiritual está dañada, cuando nuestro corazón está negro, créanme que toda nuestra vida también se ve afectada. Nos reencontramos mañana. Muchas bendiciones y mediten sobre esto en el día de hoy.